Y estamos en contacto directo con el párroco de la Iglesia de la Merced, lugar a donde nos encontramos, el padre Axel Arguinchona. Bueno, para consultarle, padre, bueno, su opinión, su parecer, su punto de vista desde la óptica de la Iglesia, desde el punto de vista religioso, acerca de esta postura del gobierno de la provincia de Santa Fe, de bueno, autorizar o de por lo menos permitir la despenalización del aborto, que no es un tema menor, no es un tema nuevo, pero que ahora por primera vez un gobierno provincial lo plantea en estos términos. Sí, ante todo quisiera decir que no es una cuestión religiosa, sino de derecho humano. Yo estoy absolutamente convencido que, aunque fuera una persona que no tuviera fe, también lo defendería el derecho a la vida, porque es el derecho humano fundamental. Si se niega el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, evidentemente los otros derechos que vienen después son muy difíciles de sostener. Razón por la cual tengo desde mi fe también, ¿no es cierto?, mi concepción religiosa, un acrecentamiento de esta defensa de la vida. Pero vuelvo a insistir que es ante todo una defensa del derecho humano fundamental, el derecho a la vida. Yo me pregunto, ¿no? Tantos años luchando por la vida, luchando para que justamente se respete la vida. Uno ve también cómo en nuestro país se sigue intentando buscar justicia cuando se ha atentado contra la vida. Hemos visto regímenes totalitarios en el siglo XX, justamente hombres que quisieron hacerse dueños de la vida. ¿En qué ha terminado todo eso? En la destrucción del hombre mismo. Si nosotros no defendemos el derecho fundamental a alguien, que es el derecho a la vida, vuelvo a insistir, todos los otros derechos son muy difíciles de sostener. Como ciudadano argentino me siento tremendamente dolido, porque el Estado tiene la gran obligación de defender el bien común. Y si no se defiende el derecho fundamental, evidentemente el bien común se viene abajo. Yo creo que en esto tenemos que tener algo muy claro: el derecho a la vida no es negociable. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Y en esto sí voy a entrar algo desde la fe que Dios me ha regalado, ¿no? En el comienzo del cristianismo, los paganos estaban realmente asombrados cómo los cristianos defendían la vida. Dice, ellos no son como los otros, que matan a los niños en los vientres de sus madres. Ellos defienden la vida. Es decir, que el cristianismo desde el comienzo siempre tuvo una clara defensa de la vida, porque sabemos que el único dueño de la vida es Dios. Y cuando alguien quiere erigirse como Dios, quiere legislar sobre el derecho a la vida, evidentemente estamos invirtiendo las cosas. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Tenemos que comprender de que la vida es un don, es un regalo de Dios, y por lo tanto hay que conservarlo. Y vuelvo a insistir, más allá de nuestra fe, yo estoy absolutamente convencido que en un país en los cuales han sido violados los derechos humanos, yo estoy absolutamente seguro que no tenemos que volver a permitirlo. Razón por la cual el derecho humano fundamental lo tenemos que defender. Esto no es negociable. El derecho a la vida, ningún legislador puede ponerse por encima de la vida. Y aquí, en esto también es importante nuestra propia Constitución, ¿no? Hay incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 22 de mayo de 2007, en lo cual ante el caso de una mujer que fue asesinada y con un niño en su vientre, como la misma Corte Suprema de Justicia pone en claro que ese niño que estaba era una persona y que era un sujeto de derecho. Es decir, que la misma Corte está diciendo, ¿no?, que la Constitución Nacional está defendiendo la vida. Y sabemos que hay muchos tratados internacionales a los cuales nuestro país se ha adherido, por ejemplo el de Costa Rica, en el cual se habla claramente de los derechos del niño, ¿no?, como en las Naciones Unidas también. Es desde la concepción hasta los 18 años de edad, por ejemplo, un niño. Es decir, que la vida comienza en el momento de la concepción. Nunca podemos llegar a decir que una persona comienza a ser sujeto de derecho cuando tiene 1 semana de vida, 2 semanas o 3 meses de vida. Desde el momento de la concepción es sujeto de derecho. Por eso creo firmemente, ante todo, en que cada niño viene al mundo y es ya un hijo de Dios, en cuanto que es Dios
el autor de la vida, y que también en nuestro país tenemos los medios legales para defender la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No nos convirtamos nosotros en dueños de la vida. Recordemos que somos administradores y que tenemos que cuidar la vida, porque si no cuidamos la vida, si no defendemos el derecho fundamental, todo se viene abajo. Por eso me parece importante que tengamos que este tema no nos asusta a la Iglesia, que el tema se ponga sobre el tapete, porque no tenemos ningún problema en defender la verdad. Y la Iglesia desde el comienzo también se ha puesto a defender a los más pobres. Indudablemente, una persona, un ser humano, alguien creado a imagen y semejanza de Dios, que no tiene la posibilidad de defenderse dentro del vientre de su madre, nosotros lo vamos a hacer. Y por eso estamos en una lucha pacífica, pero la lucha desde la verdad. Y como muy bien nos dice la Iglesia, tenemos que salir en defensa de los más pobres, de los más necesitados. Y ese niño, por nacer, tiene el derecho a la vida. Por eso trabajemos por esto. Padre, ¿cómo cree usted que queda la relación entre la Iglesia y el gobierno, en este caso el gobierno provincial de Santa Fe? ¿En qué términos, en qué modo lo puede llegar a afectar? ¿Cómo cree usted que sigue la historia hacia adelante a partir de una situación que se ha planteado como esta? Nosotros vivimos esto como Jesucristo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sabemos que existe un orden institucional en el cual estamos absolutamente convencidos que es el mejor. Es la democracia, en la cual cada uno también da su opinión. Y tenemos que buscar justamente un consenso. Y tenemos que trabajar. Sabiendo, vuelvo a insistir en este tema, el derecho a la vida no es negociable. Pero evidentemente nosotros como Iglesia también vamos a aportar, porque si alguien se ha equivocado y puede tener lo necesario para revertir su pensamiento, lo vamos a hacer. Yo creo que en esto no tiene que afectar las relaciones. ¿En qué sentido? En que si bien cada uno tiene su forma de encarar este tema, tanto el Estado como las distintas organizaciones, en este caso la Iglesia, dentro de la sociedad, tienen su papel fundamental. Nosotros vamos a acompañar siempre al Estado en todo lo que sea en orden al bien común. Eso no se va a deteriorar absolutamente nada. Pero jamás vamos a acompañar algo que implique la muerte de un ser inocente. Esto también que quede absolutamente en claro. Padre Arquinchona, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y por supuesto, en comunión fraterna y desde Dios sigamos haciendo cada uno desde nuestro lugar, como dice la Sagrada Escritura, cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. La Iglesia al servicio de los demás, y estamos a disposición de quienes nos necesiten, como también buscamos ayuda de los demás, porque solos nada podemos, para construir una Santa Fe mejor. Un abrazo grande en Cristo y la Virgen. Muchas gracias. Ya continuamos en un instante en nuestro programa de cada semana.